Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 4 de agosto del año 2023. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia por demás interesante porque estamos viviendo tiempos que debemos de conocer qué hacer en el abordaje del niño o niña adoptada en el consultorio. Y esta videoconferencia va a ser dirigida y expuesta por el doctor Ismael Piedra Noriega. El doctor Piedra es un médico pediatra con más de 20 años de experiencia como profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, donde ha ocupado distintos cargos como el desarrollo de habilidades docentes, diseño curricular, diseño de instrumentos de evaluación y evaluación de competencias profesionales. También ha dirigido el Centro de Evaluación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey a nivel nacional. Ha coordinado más de 100 profesores para el diseño, implementación y mejora continua de cada una de sus asignaturas y proyectos especiales. Ha participado como ponente en foros locales, nacionales e internacionales, exponiendo temas relacionados a la educación médica como técnicas didácticas, diseño curricular, diseño de instrumentos de evaluación y evaluación de competencias. Disfruta mucho la atención de pacientes pediátricos en su consultorio. En los últimos años ha incorporado temas de sexualidad humana, parentabilidad positiva. También es activista social, creando contenidos en redes sociales para visibilizar a los niños, niñas y adolescentes que necesitan recuperar su derecho a vivir en familia por medio de la adopción y el acogimiento familiar. Es un gusto para mí recibir a mi colega y amigo, el doctor Ismael Piedra Noriega. Adelante, Ismael. Tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias a Eduardo, el doctor Eduardo, por la invitación. Y les quiero comentar que este es un tema que en lo personal me apasiona mucho desde hace aproximadamente 8 años, en los que he estado investigando mucho sobre al respecto, y por eso tenemos preparado el día de hoy este tema de cómo vamos a abordar, cómo debemos abordar algunas sugerencias y recomendaciones para hacer una evaluación integral de estos niños, niñas y adolescentes que llegan a la familia por una vía diferente, que es la adopción o el acogimiento familiar. Quiero abiertamente declarar que no tengo ningún conflicto de intereses que mencionar. Solamente me gustaría agregar a esta declaración que mi esposa y yo somos padres adoptivos, y esa es la única situación que yo tendría que compartirles relacionados al tema del día de hoy. Y bueno, vamos a empezar reflexionando un poco sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están declarados en los códigos o en las leyes mexicanas, que se parecen mucho a los códigos internacionales. Y uno de los derechos fundamentales de los niños es tener una familia. Sabemos que en el país tenemos diferentes modelos de familia y la modernidad nos ha llevado a estar incorporando nuevos modelos de familia en la sociedad en la que vivimos. Y bueno, reflexionando que es un derecho para todos los niños y niñas de crecer en una familia. Las funciones o las responsabilidades que tiene esta familia en favor del crecimiento y desarrollo armonioso del niño, de la niñez, es brindarles amor, brindarles protección, seguridad, una buena alimentación, oportunidades de educación, entretenimiento y derecho a la salud. Estos son derechos fundamentales de todos los niños y niñas. Y quiero mencionarles que los niños y niñas que se encuentran en las instituciones de asistencia social llamadas orfanatos, albergues o casas hogar, pues no están teniendo todas estas oportunidades, principalmente la de crecer en una familia.
Con esta declaración que estoy haciendo, no estoy pronunciándome en contra de esas instituciones que hacen muy buena labor. Sin embargo, lo que quiero llevar a la mesa de reflexión es que el mejor lugar para que crezca y se desarrolle un niño o niña o adolescente es una familia y no una institución. Y de aquí la importancia de que las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad de estos niños que por condiciones bastante desafortunadas no pueden permanecer en una familia, pues el tránsito de ellos en esa institución debe ser, se recomienda que sea lo más breve posible, o hay otras modalidades para proteger a los niños de situaciones que los han afectado. Y por eso quiero compartirles para ustedes este concepto que es más dominado por el conocimiento popular, el concepto de adopción. Y aquí tengo una definición que compartirles a ustedes, donde es un proceso legal donde ese menor adquiere un vínculo tanto legal como emocional entre el adoptante y el menor, y existe una transferencia de los derechos parentales de la familia biológica y son referidos a la familia adoptiva. Después de esta adopción, el menor que se incorpora a la nueva familia es considerado legalmente como hijo propio y tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro hijo biológico. En el otro contexto que está al lado en esta diapositiva, quiero compartir con ustedes la definición de acogimiento familiar. Pero antes me gustaría compartirles que en nuestro país todavía el programa de acogimiento familiar no es nacional. Hay, perdón, hay aproximadamente unos 12 o 13 estados de la República que ya incorporaron esta modalidad de atención a los niños y niñas que no tienen una familia. Y este proceso de acogimiento familiar es una situación legal donde el niño es acomodado en una familia para que le brinde los cuidados cuando la familia biológica no está en condiciones de hacerlo. Esta medida es temporal. Esta medida es temporal, así es la figura del acogimiento familiar. Las familias que se dedican o que abren sus puertas y sus familias para el acogimiento están enteradas de que es una medida temporal, y lo quiero explicar de esta manera, donde están el niño está bajo la responsabilidad de la familia en todas sus áreas de necesidad para que sean suplidas por esta familia, mientras el proceso legal se lleva a cabo, ya sea que el proceso legal haga que la familia biológica se reintegre, se reincorpore, reciba algunas terapias o que haga algunos ajustes para que ese niño o niña regrese con su familia biológica. Y si no es así, ese niño, después de estar en acogimiento familiar, puede ser dado en adopción a otra familia. Por lo tanto, el modelo de acogimiento familiar se considera como algo transitorio, pero aquí la relevancia del acogimiento familiar es que el niño o niña que está en una institución sigue viviendo la condición de no gozar de la atención de una familia y tiene repercusiones que ahorita vamos a discutir. En cambio, aunque sea de forma transitoria, el niño recibiría todas sus necesidades, o sea, estarían suplidas, perdón, todas sus necesidades, y de esa manera hay más posibilidades que las experiencias adversas sean menores. Continuando con esto, es muy importante que reflexionemos sobre los contrastes de las experiencias que tienen las parejas, las personas o las familias que buscan integrar a un nuevo hijo por medio de la adopción o acogimiento familiar, y las experiencias que están viviendo o que han vivido esos niños que no están con sus familias. En este caso vamos a poner en primer lugar las experiencias que viven las familias o personas que buscan la adopción, como por ejemplo, hay mucha ilusión, las familias se autoperciben o las personas se autoperciben como tener mucho amor para dar, tienen muchas expectativas de lo que es ser papá o ser mamá, hay un deseo ferviente de maternidad o de paternidad, y también tenemos una parte delicada en esta experiencia que muchas familias transitaron el camino de la infertilidad, haciendo varios intentos
de embarazos y experimentando muchas pérdidas o inclusive algunas muertes de los hijos en algunas otras etapas de la vida. Por lo tanto, aquí vemos que hay un grupo de experiencias, cada experiencia de la familia es diversa y los médicos debemos de conocer también cómo se mueven las cosas en las expectativas, experiencias que han vivido las familias que buscan la adopción. El conocer esto nos va a permitir mucho más oportunidades de brindar consejos, recomendaciones y asesorías cuando se nos consulte o se nos pregunte sobre la experiencia adoptiva. Ahora vamos a irnos al otro lado, al lado de los niños, niñas y adolescentes que desafortunadamente han vivido desde etapas muy tempranas en su vida experiencia de rechazo, de abandono, de maltrato, en algunas ocasiones abuso sexual, omisión de cuidados, que se parece mucho al abandono, y la institucionalización. Aquí con esta parte de la institucionalización, que parece trabalenguas, les quiero comentar que se ha estudiado, perdón, algunos reportes nos dicen que por cada 3 meses que un niño o niña pasa en una institución, el desarrollo psicomotor se ve alterado por 1 mes. Esta experiencia que viven los niños en las instituciones los marca profundamente debido a que están recibiendo cuidados en bloque o en grupos masivos donde el niño o niña que está institucionalizado no logra desarrollar una figura de apego que sea segura, que sea estable, sino que vive experiencias de personal que tiene turnos, que de repente hay rotación de personal y esto, si se prolonga mucho, pues este afecto, estos estímulos, estos cuidados pueden no ser los óptimos para que estos niños se desarrollen. Así que algunos artículos que existen sobre el tema reportan esto, que cada 3 meses que pasa un niño en una institución, su desarrollo psicomotor se puede ver afectado. Por lo tanto, los niños y niñas han sufrido situaciones bastante desafortunadas en etapas tempranas de la vida y esto da como resultado que tengan algunas dificultades o problemas en el apego. Aquí tengo una definición de lo que es el apego y esto es una organización del comportamiento que tienen los niños y este apego está diseñado a que los niños logren buscar esa cercanía física con su figura de apoyo, que habitualmente pues esa figura de apoyo son los padres, para los momentos donde se busca consuelo, donde se busca apoyo, donde se busca protección y este apego con la figura sólida y estable como sería una mamá o un papá con buenas capacidades para responder a las necesidades de los niños, pues sirve para guiar sus reacciones emocionales y sirve para guiar su comportamiento. Bien, ustedes lo saben que en las últimas décadas se ha fomentado mucho el apego piel con piel, la lactancia materna, prolongar lo más que se pueda y la estimulación del desarrollo psicomotor. Entonces, estos niños que tienen esas experiencias adversas en etapas tempranas van a tener muchas dificultades con desarrollar un apego con sus figuras de autoridad o sus figuras paternales o maternales, dependiendo de la experiencia de cada uno o cada una de ellos. Vamos a continuar con este esquema. Este sería un proceso, un mecanismo fisiopatológico de las consecuencias que tienen las experiencias adversas tempranas en los niños, ya sea que los niños presencien o vivan en carne propia una o varias experiencias traumáticas relacionadas con los temas que ya les compartí en la diapositiva anterior, van a desarrollar estas problemáticas que voy a enlistar a continuación. Aquí tenemos a un niño o niña que en un cerebro inmaduro, como ustedes saben, los primeros 1000 días de crecimiento y desarrollo de los niños son los más relevantes que fundamentan la salud futura. Sabemos que el sistema nervioso está en desarrollo sobre todo los primeros 3 años de vida. Entonces imagínense un cerebro inmaduro que está en proceso de mielinización y sinaptogénesis, que tiene experiencias adversas tempranas
estas experiencias adversas hace que los niños desde muy temprano liberen cantidades no adecuadas de catecolaminas, cantidades no adecuadas de cortisol, debido a que son experiencias estresantes para ellos. Y se ha documentado que estas catecolaminas y este cortisol que se eleva por las experiencias estresantes en los niños hace que el cerebro, el sistema nervioso central y diferentes áreas del cerebro, sobre todo la amígdala, la corteza prefrontal, entre otras estructuras, tengan más receptores a ciertos neurotransmisores. Hay sensibilidad aumentada a estos receptores. Puede haber cambios en la organización de las neuronas. Hay una sinapsis en estado de estrés, y esto puede generar en estos niños pautas, memorias y conductas muy particulares que nosotros los pediatras debemos de reconocer en estos niños y orientar a las familias para que manejen mucho mejor estas situaciones. Pero continuando con esta explicación fisiopatológica, como consecuencia a esta estimulación estresante que tuvieron en etapas tempranas de la vida, y entre más pues se prolongue esta experiencia traumática, pues más secuelas puede haber. Y aquí, como lo mencioné, se encuentra también la institucionalización. Entonces, los niños con esas experiencias traumáticas pueden desarrollar un estado de hipervigilancia o de alerta constante. Ellos tienen un sentido desarrollado de protección, o inclusive algunos niños pueden tener un sentido de apatía. Quiero mencionar esta parte del sentido de apatía. Un lactante, cuando tiene hambre, tiene frío, tiene alguna necesidad, pues habitualmente lo expresa por medio del llanto. Y si con el llanto no logra atraer la atención de su figura de apego principal, que habitualmente es la mamá, pues el niño habitualmente eleva la intensidad del llanto o la prolonga un poco con el objetivo de atraer la atención de esa figura de apego sólida. Pero si el niño lloró, lloró, lloró y nunca llegó la figura de apego a satisfacer sus necesidades, el niño aprende que ya no es necesario llorar y se queda en un estado de apatía. Entonces son reacciones que pueden llegar a tener los niños con experiencias traumáticas o adversas en etapas tempranas. Los niños desde muy temprano desconfían del medio ambiente donde se desarrollan, con una conciencia de estar protegiéndose de una amenaza constante, y eso sigue activando estos receptores del estrés o estos neurotransmisores del estrés. Hay sobrereacción, pueden tener reacciones sobresaltadas, pueden tener reacciones de defensa, de rechazo o unos impulsos que a veces no pueden controlar. Entonces, este sería un mecanismo muy global de las experiencias traumáticas y cómo se afecta el sistema nervioso central y algunas áreas del cerebro en especial. Por lo tanto, hay manifestaciones típicas de las secuelas postraumáticas en los niños. Por ejemplo, hay consecuencias inhibidas donde los niños evitan el contacto físico, evitan ser consolados, tienen mucha dificultad para relacionarse con los demás por esta desconfianza, tiene dificultad para responder a las muestras de cariño y a los buenos tratos, y en otras ocasiones el niño se queda congelado en estado hipervigilante, se queda inmóvil. Por otro lado, como también tenemos que hay impulsos y comportamientos que se derivan de esas experiencias traumáticas, pudiéramos tener niños que tienen un apego desinhibido, que con cualquier persona se van, con cualquier persona le dan los brazos, con cualquier persona se quieren pues apegar, y teniendo comportamientos inadecuados y con dificultades para elegir con qué persona pueden hacerlo y con qué persona no pueden hacerlo. Por lo tanto, son algunas de las secuelas que se pueden ver en estas condiciones. Además de estas experiencias traumáticas que pueden presentar los niños, hay otros factores que pues matizan mucho más la vivencia o la experiencia que tuvieron estos niños. Por ejemplo, estos niños pueden ser hijos de madres adolescentes con todas las condiciones que rodean este embarazo en etapas tempranas de la vida de sus mamás. Pueden ser hijos no deseados, pueden las mamás tener un mal control prenatal, pueden tener una mala alimentación
durante el embarazo, además de utilizar alcohol, tabaco, drogas durante el embarazo. Algunos fueron prematuros al nacer, otros no recibieron seno materno o lo recibieron muy poco, o por el descuido y los malos tratos que recibieron de sus familias, puede ser que no los alimentaron balanceadamente durante los primeros años. Vuelve a aparecer aquí la institucionalización y la falta de escolarización, que es un estímulo bastante poderoso para el desarrollo de actividades intelectuales o capacidades intelectuales. Entonces, podemos tener historias bastante desafortunadas en algunos niños y niñas, inclusive adolescentes, que llegan a las nuevas familias por medio de la adopción, y es relevante que nosotros tengamos este contexto a la hora de abordarlos en una consulta o a la hora de supervisar el avance y el desarrollo de los niños en el control del niño sano, además de atender dudas, preguntas, incertidumbres o motivos de consulta relacionados con el comportamiento de estos niños y estas niñas. Es importantísimo que las familias adoptivas y de acogimiento tengan una extraordinaria y sólida red de apoyo. Debido a que la experiencia, como vimos, están recibiendo en el nuevo hogar a un niño o una niña que ya tiene condiciones adversas ya vividas en su familia biológica o en su historia anterior, y tienen que tener un apoyo de su familia extendida, las familias, de que los abuelos, los tíos, los primos, para que también se alineen y puedan recibir y aceptar mucho mejor a este niño o niña que ya puede tener algunas experiencias adversas. Amistades, la escuela también tiene que estar preparada para ofrecer oportunidades a estos niños que van a tener dificultades para apegarse y para socializar con sus compañeros o con sus maestros y maestras. Aquí también estamos los pediatras, los médicos de primer contacto. Debemos estar sensibilizados con esta información. Otros profesionales de la salud, porque a veces se van a requerir terapeutas, psicólogos, expertos en salud mental para apoyar a algunos niños y niñas que tienen algunas comorbilidades. Y sería deseable conectar a varias familias adoptivas con el objetivo de que se compartan experiencias, se compartan buenas prácticas y de esa manera se vayan fortaleciendo sus habilidades parentales a través de la experiencia compartida. Bien, continuando con esto, que los niños que son integrados por las razones que ya expliqué anteriormente, que son integrados a la familia por medio de la adopción o el acogimiento familiar, pueden tener múltiples necesidades porque pueden presentar problemas físicos, problemas en su desarrollo, problemas en su comportamiento y en algunas ocasiones problemas en su salud mental. Así que nosotros, los pediatras, tenemos que tener esa agudización de nuestras observaciones, de nuestras preguntas para supervisar adecuadamente la evolución y el desarrollo de estos pacientitos. Quiero hacer una declaratoria muy importante que no por lo que acabo de explicar de las situaciones adversas que se han vivido en la experiencia previa de los niños y niñas que llegan a la familia por adopción o acogimiento, no con esto debemos de patologizar a cada uno de estos niños. Sin embargo, esto solamente nos ayuda a estar más alertas y hacer evaluaciones más integrales, más profundas en cada uno de estos niños con el objetivo de detectar oportunamente las cosas que pueden estar sucediendo de forma anormal. Lo ideal sería que las instituciones a las que me refería hace un momentito tuvieran suficientes recursos y personal entrenado para evaluar el estado de salud global de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, implementar programas para darle la atención que los niños y niñas necesitan mientras permanecen en una institución. Y les quiero decir que hacen el trabajo bastante bien, pero como les dije, el trabajo es masivo, el trabajo es en grupos y rara vez el niño o niña tiene una experiencia individual, sólida y prolongada con un cuidador o figura de apego importante. Y por otro lado, las familias adoptivas deberían de tener mucha información, mucha capacitación y tener la mayor cantidad de datos disponibles de los antecedentes de sus hijos. Y con esto quiero compartirles que en ocasiones
La emoción y las ilusiones que tienen las familias adoptivas al conocer al nuevo integrante al momento de presentárselos y de empezar a hacer esas vinculaciones que se hacen en las instituciones como el DIF. Esa emoción de conocer al nuevo integrante puede nublar a un papá o a una mamá, y esta nublazón, voy a decir de esta palabra, puede evitar que se hagan preguntas relevantes de la historia, de los antecedentes, y las familias adoptivas deben tener la mayor cantidad de información con el objetivo de prepararse, de anticiparse, de leer, de entrenarse para responder a las necesidades que tengan estos niños que se integran a la familia. Y además, tener una expectativa realista de lo que es la maternidad y paternidad de un niño con alguna condición vivida anteriormente. Por lo tanto, aquí creo que ustedes están muy familiarizados con esta información, pero tenemos que recomendarle a las familias que nos llegan a consultar antes de conocer a ese nuevo hijo o hija por adopción, que investiguen si es posible y si está disponible la información de la edad materna, la historia del embarazo, la exposición a tabaco, drogas y alcohol durante el embarazo, cuántas semanas tenía de gestación al nacer, el peso al nacer, además del estatus del VIH de la mamá, si es posible saberlo, cuánto tiempo se le dio lactancia materna, y si el niño es más grandecito, tenemos que saber las gráficas, cómo ha habido el avance de peso y de estatura, qué vacunas se le aplicaron, qué antecedentes patológicos, de qué se ha enfermado ese niño mientras estuvo en la familia biológica o en la institución. También saber si este niño tiene historia de maltrato o de abuso sexual, si hubo transición en hogares, porque ha habido situaciones bastante desafortunadas que les quiero comentar. Hay niños y niñas que fueron ubicados en una familia y por no tener las habilidades necesarias y por no estar preparados para enfrentar situaciones complejas, hay familias que se llegan a arrepentir de la adopción y regresan a los niños a las instituciones. Esta situación altera mucho más el rechazo doble de la familia tal vez biológica que tuvo situaciones de rechazo o de maltrato, y que la familia adoptiva los rechace, daña profundamente a estos niños. Y por eso hay que saber si este niño ha transitado por varios hogares o ha transitado por varias instituciones, porque algunas instituciones están saturadas de niños y los transfieren de un lugar a otro. Y eso, como les dije, la institucionalización puede ser otra experiencia traumática agregada a la experiencia ya vivida anteriormente. También saber la duración de la institucionalización, porque como sabemos, hay repercusiones en el desarrollo psicomotor, y en ocasiones saber si se le hicieron algunos estudios de laboratorio para conocer el estado de salud. Bien, es necesario que hagamos una evaluación integral, lo más profunda y amplia posible, una vez que llega este niño a la nueva familia, como mencionamos, para revisar los antecedentes, los riesgos que se tienen en la información que han brindado, ver el estado de vacunación, el estado nutricional, hacer una exploración física completa, tal vez hacer algunos exámenes de laboratorio una vez que ya está el niño con la nueva familia, hacer un examen dental y hacer exámenes de enfermedades no detectadas de acuerdo a los antecedentes de cada niño, por ejemplo, un tamizaje metabólico, un perfil tiroideo, un examen auditivo, si es que no hay información al respecto. Bien, en ocasiones es necesario tener varias visitas, varias consultas para poder terminar de evaluar, porque la experiencia del niño o niña que llega a una nueva familia por adopción va cambiando mientras se va formando este vínculo. Por lo tanto, tenemos que tener varios momentos de evaluación para discutir los avances en el desarrollo psicomotor, el incremento de peso y talla, la aparición de algunos síntomas o clarificar algunos diagnósticos que ya hayan sido informados previamente, atender las dudas sobre los comportamientos de los niños y en ocasiones hacer algunas interconsultas. Quiero mencionarles que, más adelante lo voy a explicar, pero una vez que llega el niño o niña a una familia, es impresionante cómo se ve que el niño rápidamente empieza a recuperar peso, empieza a recuperar estatura y empieza a avanzar su desarrollo psicomotor cuando ya el niño se siente en un hogar seguro donde los niveles de estrés bajaron radicalmente
y eso es algo que tenemos que también supervisar, que se lleve a cabo este incremento de peso. Es un momento importante actualizar el esquema de vacunación. Es altamente probable que los niños y niñas tengan un esquema pegado a la cartilla nacional de vacunación, y si tenemos la oportunidad de ampliar ese esquema de vacunación, por ejemplo, poner vacunas de influenza, poner vacunas de meningococo, poner vacunas de hepatitis A, por mencionar algunas, o varicela, que son algunas de las que no forman parte oficial de la cartilla nacional de vacunación. También hay que hacer una exploración física completa todas las veces que sea necesario para ver la somatometría, para ver si el niño tiene algunas facciones características, principalmente pensando en el síndrome alcohólico fetal, donde vamos a tener microcefalia, aspectos importantes en sus facies, labio y los ojos, como algunas características particulares de este síndrome de alcoholismo fetal. Hacer, como les mencioné, exámenes visuales y auditivos, y siempre evaluar el desarrollo psicomotor en forma progresiva. Dentro de las recomendaciones que se hacen para ver la exploración física cuando llega un niño a la familia, obviamente tiene que ser una exploración completa, pero tenemos que ver específicamente la piel, buscando algunas infecciones como impétigo, pediculosis, dermatitis, nevos, hemangiomas o cicatrices que nos puedan dar una pauta si el niño sufrió maltrato físico. También en algunos niños en los que se sospecha el abuso sexual puede haber una inspección de los genitales, el sistema nervioso, principalmente es una exploración neurológica para detectar algunos déficits o, como les mencioné reiteradamente anteriormente, el desarrollo psicomotor. Esta es una lista de exámenes que se recomiendan en el Red Book para los niños que llegan por medio de adopción a una familia, tanto en adopción nacional, que quiere decir que los padres son mexicanos, como los niños que vienen de otros países y son adoptados en México. Tenemos que hacer una biometría hemática completa, un perfil tiroideo, tomar niveles de vitamina D, tomar un perfil de hierro, hacer un panel de hepatitis B y HIV. En algunos niños, sobre todo por los antecedentes de pobreza y marginación en los que pudieron haber vivido anteriormente, hay que hacer pruebas de tuberculosis, ya sea con un PPD o cuantiferón, dependiendo la edad que tengan y las condiciones que tengan, hacer un copro parasitoscópico seriado y hacer estudios específicos de acuerdo a los factores de riesgo que ustedes identifiquen, pero sería una buena batería de estudios que nos pueden ayudar a definir el estado de salud de esos niños. En algunas ocasiones nos podemos topar con que no hay precisión en la edad del niño o niña que nos traen a consultar debido a condiciones de abandono, maltrato, o que no hay información de actas de nacimiento o ese tipo de documentos. Por lo tanto, se recomienda que para estimar la edad del niño esperemos un poco, debido a que si ese niño fue un niño con pocos cuidados, mala nutrición, podemos tener que esta desnutrición por sí misma nos va a afectar el peso, la talla y el desarrollo psicomotor, y se recomienda esperar a veces hasta 12 meses de cuidados muy detallados y de muy buena nutrición para volver a evaluar y más o menos estimar la edad que puede tener ese niño o esa niña de acuerdo a su desarrollo físico y su desarrollo emocional. Bien, necesitaríamos concientizar a las familias que reciben a un niño por adopción o acogimiento que en el periodo de adaptación, que viven estos niños, puede haber una variedad de comportamientos porque todo es una experiencia nueva. Las autoridades del DIF tradicionalmente hacen un proceso de vinculación donde primero se conoce a la nueva familia, posteriormente hay visitas subsecuentes, luego le permiten al niño salir a dar un paseo o a llevarlo a comer y luego lo regresan, luego lo llevan un fin de semana y luego ya se lo llevan permanente a la casa. Es un periodo de transición escalonado. Sin embargo, ya que se vive, este niño vive en la nueva familia como quiera, hay muchas cosas nuevas, hay un cambio de ciudad, un cambio de casa, un cambio de costumbres, y bueno, aquí pueden empezar a tener los niños un retraimiento, puede haber rabietas o berrinches como los conozcamos, puede haber comportamientos agresivos o comportamientos desafiantes para las familias adoptivas, llantos inconsolables,
puede haber regresiones en sus etapas de desarrollo, dificultades al dormir y algo que es bastante común, problemas con la alimentación. Ya sea que se resistan a probar nuevos alimentos porque en las instituciones o en sus familias de origen no se daban tantos alimentos, si llega una familia con mayor poder adquisitivo y otras costumbres nutricionales, puede haber este rechazo al comer o puede haber lo contrario, comer demasiado, como se dice coloquialmente, sin llenadera. Por lo tanto, tenemos que orientar a los papás en cuidar estos hábitos de alimentación. Y como les menciono en esta diapositiva, los pediatras debemos de orientar a las familias de acogimiento y adoptivas para identificar qué estímulos o qué situaciones disparan rabietas, disparan agresiones, disparan comportamientos desafiantes y identificando más o menos qué estímulos disparan esos comportamientos, las familias se pueden preparar, anticipar, evitar algunas conductas a la hora de reaccionar con los niños. Cabe mencionar que es muy importante que las familias adoptivas sean orientadas por nosotros debido a que los estilos de crianza tradicionales de una familia pues biológica a veces no funcionan de la misma manera en niños que han tenido experiencias traumáticas o adversas tempranas. Por lo tanto, las familias adoptivas tienen que ser entrenados y asesorados con estrategias de crianza positiva o disciplina positiva o crianza respetuosa como alguna de las estrategias para contener y reaccionar de forma distinta a estos niños que están teniendo algunos comportamientos inadecuados. Y lo que menciono es que si estos niños tuvieron maltrato físico, pues obviamente el maltrato físico en el nuevo hogar no debe de existir porque dispararía en ellos memorias, recuerdos y comportamientos que no estamos esperando. Por eso las familias tienen que tener otro patrón de crianza. Y bueno, muchas veces los niños que llegan a la familia empiezan a tener comportamientos que ya no es parte de la adaptación, sino que ya se empiezan a expresar algunas secuelas de las experiencias adversas tempranas y los papás tienen que tener entrenamiento para manejar estas situaciones. Por lo tanto, también existen cursos que podemos recomendar de apoyo competente en trauma, que sería una de las entrenamientos básicos para las familias que integran a niños por adopción, porque de esa manera pueden ser más sensibles, pueden estar más alerta a leer de estas manifestaciones y en ocasiones se requiere apoyo profesional. Aquí quiero hacer una mención especial. Considero que los profesionales de la salud son muy útiles para estos comportamientos que están enlistados en esta diapositiva. Sin embargo, les recomiendo mucho que no nada más manden al niño o niña al psicólogo o al psiquiatra, sino manden a la familia completa, porque también la familia necesita entrenarse, necesita desarrollar habilidades para reaccionar y responder a estos comportamientos, como serían comportamientos agresivos. Obviamente, nosotros manejamos como pediatras el concepto de enuresis, requiere entrenamiento para los papás para que hagan ciertas pautas en la hidratación y hábitos del niño, problemas para dormir, ansiedad, impulsividad, sobre todo cuando también el niño ya fue diagnosticado con un problema en su salud mental y es incorporado a una nueva familia, hay que entrenar a la familia. Cuando observamos que el niño tiene crueldad o manifiesta crueldad animal, hay que entrenar a la familia para responder a esta conducta. También cuando hay comportamientos sexuales inadecuados, cuando hay intentos suicidas o depresión y cuando hay abuso de tabaco, alcohol y drogas. Son situaciones que se tienen que manejar integralmente. Toda la familia tiene que participar en este entrenamiento y en esta atención. Y bueno, para ir dirigiéndonos hasta el final de esta conversación, quiero mencionar que es importante que nosotros los pediatras estemos, como lo mencioné anteriormente, por medio de unas entrevistas, estar investigando los comportamientos, cómo se está comportando este niño o niña en la familia, porque, como les mencioné, aparte que aumente el peso, aumenta la estatura, aumenta el desarrollo psicomotor, también puede llegar a aparecer algunas secuelas o situaciones que requieren atención integral como la que mencioné anteriormente. Y aquí me voy a referir a estas 10, no, ¿cuántos son? 9, sí, 9 condiciones.
tenemos que evaluar si este niño o niña adolescente está teniendo secuelas de un síndrome de estrés postraumático. Ahorita lo vamos a ver. Síndrome de alcohólico fetal en las etapas de lactante, preescolar y escolar, trastornos reactivos del apego, retraso psicomotor. Estamos muy familiarizados con detectar el desarrollo psicomotor alterado. Un trastorno que debemos de poner en la lista es el trastorno oposicionista desafiante, el déficit de atención y hiperactividad, la discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y problemas escolares y sociales. Y voy a dar un recorrido en algunos de estos que son los menos conocidos por la mayor parte de compañeros pediatras. Y tenemos el síndrome de estrés postraumático. Este se manifiesta en algunos niños por haber participado, o observado o vivido un evento traumático, ya sea una sola vez o en forma repetida, donde estos niños pueden tener recuerdos recurrentes a través de sus pensamientos, a través de los sueños, o de repente podemos sorprendernos viendo al niño que está jugando a algo raro o algo inadecuado. También pueden tener pesadillas, pueden tener angustia o malestar emocional contra algunos disparadores específicos, pueden evitar esos estímulos y pueden estar en estado de hipervigilancia, con reacciones fisiológicas de taquicardia, de temblor, de miedo, de angustia, o pueden estar muy enojones, muy irritables, o con respuestas emocionales exageradas, o sea, explotan. Pueden explotar los niños en situaciones que nos cuesta trabajo entender. Y dicen, ahora, ¿por qué explotó? No nos damos cuenta y hubo un estímulo que lo hizo reaccionar de esa manera al niño o a la niña. Y este síndrome de estrés postraumático lo podemos ver que persiste más de un mes en el comportamiento de los niños, y estas manifestaciones pueden llegar a afectar la vida del niño, la escuela, el hogar y las relaciones sociales que se tienen con el niño. Por lo tanto, es importante aprender a detectarlo, estar alerta a los comportamientos. Y tenemos este otro da muchos dolores de cabeza a las familias, donde es un niño o niña adolescente que habitualmente pierde los estribos, nuevamente explota, discute con las figuras de autoridad o con los adultos, que desafía activamente las reglas, rechaza cumplir con las solicitudes de comportamiento por las autoridades. Y sabemos que los adolescentes en general pasan por una etapita así, pero no es tan prolongada habitualmente, o algunos niños, pues por sus deseos o sus impulsos, pueden llegar a tener algunos comportamientos, pero no son tan intensos como los que estoy mencionando actualmente. Molesta deliberadamente a algunas personas, culpa a otros por sus errores o por su mal comportamiento, es frecuentemente molesto hacia los demás, frecuentemente muestra su enojo o su resentimiento con las personas y busca ser vengativo o es muy rencoroso. Este comportamiento posicionista desafiante, según el DSM-5, tiene que estar presente por más de 6 meses el comportamiento para cumplir los criterios para el diagnóstico. Va a requerir un manejo multidisciplinario con expertos en salud mental. También tenemos este trastorno reactivo del apego. Este niño o niña raramente busca el consuelo o el afecto por sus figuras de cuidado, no sabe cómo responder a las interacciones sociales o las demostraciones afectivas de los demás, casi nunca muestra afecto o respuestas emocionales positivas ante las figuras de apego, y pues no comparte sus experiencias, se guarda todo, no muestra interés o afecto hacia otras personas. Entonces aquí también hay que tener cuidado con esta manifestación, que requiere también una valoración multidisciplinaria, integrando a expertos en salud mental, tanto psicólogos y en algunas ocasiones psiquiatras. Y tenemos otro síndrome de alcohólico fetal en etapas posteriores al nacimiento, donde vemos que el niño puede tener retraso en el crecimiento, puede tener facies características, va a tener retraso psicomotor, principalmente en la parte motor gruesa, en el lenguaje, donde va a haber alteraciones en la coordinación, en el equilibrio. Puede haber problemas de aprendizaje y problemas conductuales, donde también va a haber pobre control de impulsos, hiperactividad y problemas de adaptación a las normas sociales, y ahí tenemos que intervenir nuevamente de forma multidisciplinaria. Y casi para terminar, les quiero mencionar que, como lo declaré al principio de esta plática,
no hay que patologizar a los niños y niñas que llegan a la familia por adopción o acogimiento, pero es importante también desmitificar las creencias que se tienen sobre que si adoptas un bebé no va a tener ninguna consecuencia, secuela o memoria. Definitivamente está comprobado que no necesariamente los niños que tienen recuerdos traumáticos presentes por la edad a la que vivieron las experiencias son los únicos que van a tener. También niños y niñas que fueron abandonados, rechazados y maltratados en etapas donde todavía no podían verbalizar o no habían adquirido lenguaje, también pueden tener esa sensibilización de su cerebro y con toda la modificación de estructuras cerebrales que pueden desarrollar pautas y comportamientos en etapas posteriores. Por lo tanto, no hay que patologizar y tampoco hay que decir que los recién nacidos no van a tener ninguna consecuencia o secuela. Aquí también quiero mencionarles otra cosa importante respecto a los recién nacidos. Hay estudios que nos muestran que cerca del 90% de las personas o familias que buscan la adopción lo hacen pensando en un bebé menor de 1 año. Entonces, pocas familias, muy pocas familias hacen el proceso de adopción pensando en integrar a un niño mayorcito. Y de hecho, también algunos estudios han demostrado que un niño o niños con ciertas características son muy difíciles de que una familia quiera adoptarlos. Por ejemplo, serían niños mayores de 5 años, niños que tienen hermanitos, porque casi siempre que se piensa en la adopción se piensa en uno solo, no se piensa en varios. Y las autoridades, dentro de lo posible, tratan de no separar hermanitos, porque también eso sería una experiencia traumática adicional que te separen del vínculo que tienes con tus hermanos. Bueno, ya definimos niños mayores de 5 años, niños que tienen que tienen hermanos, niños con alguna condición de salud o con alguna discapacidad son de los que tienen menos posibilidades de ser adoptados y que tienen más posibilidades de estar mucho tiempo en una institución. Y ahí la labor que tendríamos como pediatras de informar, de fomentar a que las familias, si es posible, abran un poco más la expectativa, se abran más a la experiencia para regresarles a esos niños, niñas y adolescentes su derecho a vivir en una familia y a crecer en un lugar donde puedan recuperarse de sus heridas, sanarlas, procesarlas y avanzar en su crecimiento y su desarrollo saludable. Y bien, con esto yo termino agradeciendo a cada una y cada uno de ustedes su atención a esta plática. Y si alguno de ustedes quisiera contactarme, ahí tengo todas mis redes sociales y con gusto nos pondremos en contacto. Adelante, doctor Eduardo. Muy amable, muchas gracias, Ismael. Pues nos has dejado un panorama que es amplísimo y lo hiciste en tan poco tiempo. Es una habilidad que admiro. Fíjate que pusiste el panorama, el escenario de el niño adoptado y que los padres tienen que estar al pendiente de las circunstancias de ese niño y garantizar, pues darle una vida digna, ¿no? Pero, ¿qué pasaría con un niño adoptado que es agredido por uno de los padres? Que también se puede dar la situación, una pareja que empieza a tener problemas, incluso por la llegada de un niño adoptado, y entonces la parte que se siente ofendida o desplazado empieza a agredir al niño. ¿Cuál sería el papel del pediatra? Porque en ocasiones creo que algunos de nosotros hemos visto que de repente nada más va la mamá o nada más el papá y lleva al pequeño y de repente nos dice, es que lo traigo a escondidas, a pesar de que no quería la otra parte paterna o materna. Y pues vemos a un niño receloso, inseguro o desnutrido, o algo pasa con ese niño. ¿Cuál será el papel del pediatra? Porque ya no digamos de niños que han sido abusados, ¿no? Sexualmente, y entonces el pediatra dice, ¿yo por qué me voy a meter en problemas? O que el niño
o la niña, ¿verdad? No quiere hablar, tiene actitudes de aislamiento o de agresión o de irritabilidad, ¿verdad? ¿Será que el pediatra sospecha que ese niño ha sido maltratado o ultrajado, abusado sexual? ¿Cuál es la actitud que debe de tomar el pediatra? Bien, pues la respuesta que yo les puedo dar ante este planteamiento es que definitivamente algunos niños en su periodo de adaptación o como consecuencia de sus experiencias adversas pueden ofrecer estímulos bastante retadores para las familias adoptivas. Y aquí el papel del pediatra es investigar cómo anda la familia manejando, cómo está manejando estas situaciones desafiantes y retadoras, porque como lo mencioné hace un momentito, si este niño o niña está presentando estas reacciones como consecuencia de sus maltratos anteriores, se recomienda que la familia tenga las suficientes capacidades psicológicas y emocionales para reaccionar de forma distinta y conducir a este niño de otra forma. Sí, sería bastante desafortunado de que si este niño o niña sufrió maltrato o maltrato físico, por mencionar algo bastante común, con su familia anterior, vuelva a recibir maltrato físico con la familia actual, la familia adoptiva, porque estaríamos profundizando más el trauma o la herida. Entonces, aquí el tema es lograr que las familias tengan suficiente capacidad de entrenamiento, de apertura, de red de apoyo, como lo mencioné al principio de la conversación, para desarrollar esas habilidades de contención, de dirección, de conceder más oportunidades a estos niños para que aprendan a que están viviendo en un entorno diferente. Esto, como les digo, no es tan fácil. Más o menos les platico que también algunos textos mencionan que el periodo de adaptación de un niño o niña a una nueva familia puede ser aproximadamente de 2 años. Entonces, en 2 años, la familia adoptiva va a pasar por muchas experiencias. No con esto estoy nuevamente patologizando a los niños, pero sí es probable que algunas familias la estén pasando de forma muy retadora o desafiante. Y ahí está el papel del pediatra de monitorizar cómo va esa mamá, cómo va ese papá, cómo van resolviendo las cosas y brindar apoyo con profesionales de la salud para que, como les dije, tanto los papás como los niños reciban atención. Aunque la plática habla sobre la adopción, y así has desarrollado esta excelente conferencia, también se puede dar el escenario, sobre todo porque muy recientemente, hace unos días, pues se ha dado a la luz por ahí de algunas personas que fueron robadas de su familia y de repente la persona que los robó se los deja a otros, pues que la adoptan en circunstancias no usuales o ilegales, por así decirlo. Y surgen varias preguntas. La primera es, ¿los padres tienen la obligación de decirle el origen a ese niño, el origen que tiene, cómo llegaron a ellos? Ese sería un primer escenario. El otro es, como en el caso muy reciente de una señora de la 4ª década, por ahí que se entera recientemente que fue robada y ahora busca a sus padres biológicos. Hay pues muchas cosas para reflexionar. Sería, ¿cuál es el papel o los hijos que pueda tener esta señora, ya que no está en la etapa pediátrica? ¿Qué repercusiones pueden tener por esa situación si la madre, ¿verdad?, está muy alterada porque acaba de conocer que no tiene el origen que consideraba o que con el que vivió? Sí. Bien, la respuesta ante este cuestionamiento, doctor Eduardo, es que en décadas anteriores se pensaba otra cosa, o sea, se recomendaba pues guardar la información, omitir esa información, pero actualmente la recomendación es desde la perspectiva de derechos. El niño o niña también, por medio de la adopción, que llegó a la familia, perdón, por medio de la adopción, tiene derecho a conocer sus orígenes. Esta parte es un tema apasionante que podemos extendernos otra plática para ver estos otros fenómenos que
están alrededor de la adopción, es que cuando un niño o niña conoce los orígenes con la información tan amplia o tan escueta como exista, pero que la conozca, ese niño o niña puede tener una mejor identidad. Cuando se les oculta la información a estas personas y la descubren más tarde, se sienten traicionados, se sienten vulnerables, empiezan a surgir muchas preguntas en sus vidas, como sucede con el caso que menciona recientemente que circuló en los medios. También en décadas anteriores no estaba tan regulado este proceso de la adopción. Tiene algunos años, algunas décadas, pocas décadas, que el proceso de adopción en México se homogenizó en todos los estados. Hay protocolos mejores, más claros, más eficientes que anteriormente. Todavía está rodeado de muchos mitos e historias, pero el proceso de adopción en México hoy es mucho mejor que antes, y el pronunciamiento que yo invitaría a hacer todos los pediatras es que fomentemos una adopción legal, debido a que cuando las cosas no se hacen legales, es un delito, es tráfico de menores, es apropiación de un hijo, y aquí es donde debemos de pronunciarnos para que las familias resistan todas esas ofertas, tratos o pagos por tener un hijo, porque ahí estamos hablando de tráfico de menores, es un delito que se paga con cárcel y se pueden meter en problemas. Así que sería recomendable no estar en ese terreno de la adopción ilegal, y afortunadamente las cosas van marchando para que las cosas se hagan más transparentes y más legales en nuestro país. Muy bien, hay felicitaciones y saludos. También están pidiendo la palabra, ahorita le damos. El doctor Ulises Guerra, excelente plática, gracias, desde Guadalajara, de Jalisco. Gracias. El doctor Peláez dice, buenas noches, ¿es pertinente que el médico general, dentro del interrogatorio de la consulta general o en la hospitalización, es pertinente preguntar si es un niño adoptado o adoptada? Pues yo creo que esa información habitualmente sale porque cuando se hospitaliza a un niño que fue adoptado, pues es tradición o es un requisito que se le haga una historia clínica completa, y ahí cuando se empiezan a preguntar sobre los antecedentes, la forma de nacimiento, el peso al nacer, los papás empiezan a titubear, y ahí es cuando sale que el niño pues llegó a la familia por medio de la adopción. Entonces yo solamente recomendaría que sí se hagan las preguntas necesarias, y cuando surja la información de que el niño llegó a la familia por adopción, pues preguntar a la familia qué tanta información tiene, porque aquí sí el tipo de información, como los mencioné, es variable. Y voy a poner este ejemplo que también usted, doctor Eduardo, que se refirió ahorita a un evento mediático. Por ejemplo, en estos casos donde los niños son abandonados, como sucedió hace poco en una iglesia, que estaba en una bolsa, un bebé, pues ese niño se conoce como expósito, tiene un nombre de término legal. Ese niño pues no se sabe ni de quién es, ni de dónde vino, ni nada. Entonces, a ese caso particular vamos a tener cero información de su historia. En cambio, con otros casos vamos a tener más o menos edad de la mamá, algunas condiciones muy generales del nacimiento o de la salud de sus niños. Por lo tanto, creo que la pregunta que nos hace el doctor Peláez, que sí hay que preguntar, y cuando la familia te lo digan, pues nada más saber qué información tiene. Muy bien, muchas gracias. También preguntan aquí que cuál sería el doctor Trujillo, Fernando Trujillo, cuál sería la edad adecuada para introducir la información de que un niño es adoptado. Bien, la recomendación actual es que se haga desde lo más temprano posible. De hecho, hay bastantes materiales pues, en el terreno de la adopción. Conocemos a los papás adoptivos materiales. Les puedo decir que como familia adoptiva, yo formo parte de un chat de WhatsApp de 250 familias adoptivas a nivel nacional, y ahí fluye mucha información. Por eso tengo ese contexto. Hay materiales, hay cuentos
Hay cuentos donde se le relata a ese niño, a esa niña, desde etapas muy tempranas, de que ese niño no nació de la pancita de mamá, por ejemplo, el lenguaje muy sencillo, y que llegó en un carro, en un avión, o cualquier historia parecida para que el niño vaya familiarizándose con sus orígenes y se vaya normalizando en ese niño que llegó a la familia y dejándole claro que es amado, que es importante y que no va a haber ninguna diferencia en el trato que va a recibir. Entonces, desde etapas muy tempranas los niños lo integran y eso los hace tener una identidad un poco más sólida. Muy bien, muy amable. La doctora Lucía Cuevas está pidiendo el uso de la palabra. Le pido por favor que encienda su audio y su video. Por favor, doctora. Sí, Es, buenas noches. No tengo el video, pero no sé si... es que se va a escuchar en oscuro en la grabación. Entonces, si no enciende usted su video, pues si gusta, pónganos por escrito, porque si no, en un video, ver una pantalla en oscuro, en negro, pues no es agradable. Entonces la mencionamos y mencionamos su comentario, si nos hace favor. El doctor Ulises Guerra le agradece al doctor Ismael los conceptos, que son muy sencillos, nos ha dicho de manera muy sencilla y clara. La doctora Cadena dice, muy buenas noches a todos, será muy interesante escucharle, doctora, acerca del proceso de adopción. Felicitaciones y excelente ponencia. Pues eso lo puedo explicar muy brevemente porque sí es un tema también extenso. En resumen, lo que se tiene que hacer en nuestro país para hacer una adopción es acudir al DIF, estatal. Habitualmente los DIF municipales no tienen oficina de adopción, el DIF estatal sí lo tiene procesos. El trámite es muy similar en todos los estados de la República, aunque puede haber sutiles diferencias. Habitualmente empieza con ir al DIF o llamar al DIF para conocer las fechas, los tiempos y las juntas que se tienen que hacer. Habitualmente hay junta informativa. Posteriormente, en esa junta informativa se les dice a las familias los pasos que deben de seguir al recolectar cierta cantidad de documentos, al hacer algunas entrevistas, al hacer estudios psicológicos y también visitas a los domicilios para hacer un estudio socioeconómico y con esto integrar un expediente que va a pasar al Consejo Estatal de Adopciones, quien de acuerdo a lo que se recabe en las entrevistas, estudios psicológicos, socioeconómicos, etcétera, se determina si esa familia cuenta con las capacidades y cualidades adecuadas para integrar a un niño o a una niña de su familia por medio de la adopción. Y después de ese proceso de la determinación de la idoneidad, que así se llama el proceso, esa familia pasa a la lista de espera y se busca a algún niño o niña que necesite una familia con las características que tienen esos solicitantes y de esa manera se empieza la vinculación. Espero haber contestado rápidamente en qué consiste el proceso de adopción en nuestro país. Agrega Minerva Cadena, dice, muchas gracias. Generalmente, ¿cuánto tiempo se requiere en ese proceso? Bien, este proceso es indeterminado, es variable, muy variable. Como lo mencioné ahorita, de que 90% de las familias buscan un bebé, lo voy a decir coloquialmente, hagan de cuenta que la fila para adoptar bebés es larguísima, pero la fila para adoptar niños de 8 o de 10 años no hay nadie. Entonces, por eso, si la familia solamente está abierta a adoptar a un bebé, y sobre todo si quieren un bebé recién nacido, pues también las autoridades, por medio de esas entrevistas y estudios psicológicos, determinan si la familia es idónea para adoptar un bebé. Por ejemplo, si yo tengo 50 años hoy y quiero adoptar un bebé, pues ya mi edad no es idónea para adoptar un bebé, ¿me explico? Entonces, hay varias circunstancias por las cuales la familia se puede tardar muchísimo en el proceso de adopción. Y lo que yo puedo comentar por la experiencia que hemos tenido en estos 8 años de orientar a las familias que quieren adoptar, es que entre más abiertos estén para ampliar el rango de edad que ustedes pueden recibir o que las familias pueden recibir por adopción, puede ser más
ágil su proceso. No quiero usar la palabra rápido, porque nunca es rápido. Es más ágil o hay más posibilidades. Fíjate que suena muy interesante y muy complejo, porque si hay muchos trámites que cumplir para que una institución que pueda dar en adopción a un niño, a una pareja, quiero suponer, ¿existe algún estudio al tiempo de esos niños que fueron adoptados de cómo les ha ido? No creo que haya todavía en nuestro país un estudio de esta Porque manera. sería interesantísimo. Sí. Lo que se busca, doctor Eduardo, es que como los niños, ya lo mencioné, que tienen experiencias adversas tempranas y muy desafortunadas, se trata de encontrar a las familias con mejores recursos, y no me estoy refiriendo a los económicos, recursos así globales para que pueda recibir a este niño con las condiciones y con la historia y con todo lo que traiga para tratarlo como propio, brindarle la oportunidad de sanar y de recuperarse de esas experiencias y seguir desarrollándose. Entonces, no todas las familias tienen esas cualidades. Entonces, el punto de la adopción es que se busca a la mejor familia para esos niños y no al mejor niño para esas familias. Espero haberme explicado con este trabalenguas. Muy rápidamente voy a leer y quiero agradecerle a la doctora Cueva su comprensión. Aquí nos pone su comentario. Dice, tengo varios pacientes adoptados. Uno en especial quiero comentar. Niño adoptado al día siguiente de nacido, sola la madre biológica entregó al niño a madre adoptiva. Ha sido un niño muy protegido, pero desde pequeño muy caprichoso. Los padres hacen todo lo que el niño dice, incluso los berrinches, hace lo que él quiere. A los 6 u 8 años incluso le pegaba a la madre y ellos no controlaban porque dicen, pobrecito, es regaladito el niño y no sabe que es adoptado. Ahora, adolescente, ya dejó de ir a la escuela, está en la casa, dice la madre todo el tiempo con el celular, no trabaja, no va a la escuela, a veces no entra a ayudar a la tienda, pero solo a tomar lo que quiere de golosinas y se la pasa en la televisión y el celular. Ha hablado con ellos desde siempre, pero ellos no cambian. El niño le falta respeto, recién lo trajeron a consulta solo para hablar con él y le aconsejara, pues le ha pedido que regrese a la escuela. Creo que es un problema bastante serio, pero de los adultos. No sé qué comentes tú. Y definitivamente este caso es una familia que requiere mucho apoyo porque por lo que poco que nos han compartido, esa familia requiere más habilidades para crianza, para poner límites, para conducir a ese niño y creo que con mayor soporte pudieran educar y crear mejor a ese hijo y no por haber sido o por haber llegado a la familia por adopción vamos a hacer todo lo que ese niño quiere porque ni siquiera se hace con los hijos biológicos habitualmente. Entonces, si esta familia requiere apoyo, yo diría que antes de mandar al niño al psicólogo, hay que mandar a los papás al psicólogo para que desarrollen esas habilidades o que tomen cursos de crianza para que puedan conducir a ese niño porque se puede salir de las manos el comportamiento. Y de hecho me parece que en otros países a la gente que quiere adoptar lo meten a una escuela de padres, en el cual le simulan escenarios con un niño en crianza. Entonces, yo creo que aquí nos falta algo porque me parece muy patológico que no hay una autoridad, que el niño hace su voluntad y maneja a los padres con todo. Si la obligación de educar, pues es de los padres. Minerva Cadena quiere el uso de la palabra. Entonces, si enciendes tu cámara, Mine, por favor, Sí. y tu audio, adelante. Sí, nada más quería agradecer ahora sí que a ustedes por su excelente ponencia y por todos los temas que siempre dan y eso permite aprender mucho, bastante y aclarar dudas que yo también tengo. Muchísimas gracias y excelente explicación también de todos. Gracias, doctor. Gracias, Minerva. Y gracias. Muy Gracias. bien, muy amable, Minerva, gracias.
Bueno, pues es parte de la función y el motivo para hacer este tipo de difusión. El ofrecer al público que nos escuche, pues información que les sea útil para hacer las cosas mejor. Por desgracia estamos llegando al término del tiempo, está buenísimo esto y vamos a comprometer al doctor Piedra para que en otra ocasión nos haga el favor de darnos otra plática como esta. Y quisiera pedirte, Ismael, que nos des un mensaje final antes de cerrar esta transmisión. Pues el mensaje final que puedo compartirles es de que estamos en un tiempo en la sociedad mexicana donde hay mucha información, donde hay muchos recursos, donde creo que estarán de acuerdo conmigo, los modelos de familia han cambiado, los roles en la familia han cambiado y ahora podemos llegar a tener pacientes respecto al tema de la adopción y el acogimiento que llegan a hogares de un solo papá o una sola mamá o familias del mismo sexo o familias o abuelos, tíos, donde también hacen labores de adopción cuando es necesario o se encuentra que tienen esas capacidades. Por lo tanto, es importante conocer la regulación, las leyes, los derechos de los niños, porque aquí es un tema bastante álgido porque no se respetan o no se habían respetado los derechos de los niños. Por esa razón, las autoridades los separan de la familia biológica y bueno, se trata de que pasen el menor tiempo posible en una institución para que crezcan y se desarrollen en una familia por medio de la adopción o el acogimiento. Así que yo les pido que cuando llegue un paciente a sus consultorios que tiene historia de haber sido adoptado, pues agudicen sus sentidos, hagan entrevista, den seguimiento y brinden mucho apoyo, porque como dije, no todos los niños tienen alteraciones en su comportamiento, pero cuando los hay, la familia la puede estar pasando muy mal. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de cerrar, el doctor Rafael Cepeda, muchas gracias, doctor Piedra. Ayer y hoy han sido 2 conferencias de usted maravillosas. Sí, ayer di la plática aquí en Nuevo León. Muy bien, bueno, pues se ve que le escuchó el doctor Cepeda. Yo quiero comentar que todo recae en la emoción de la paternidad, en la devoción, en la visión, en el sentimiento, en el deseo, porque siendo un niño adoptado o no, la diferencia es solamente que lo hayan tenido de manera biológica. En realidad, el concepto del amor hacia un pequeño, la protección, la enseñanza, pues es algo que nos debe de venir de dentro y no solamente lo biológico. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un gran compromiso con nosotros mismos de ser mejores personas, mejores profesionales. Podríamos entender mejor a todos aquellos, ¿verdad?, que necesitan de nosotros, sean adoptados o no, pero creo que tenemos un compromiso moral y social muy, muy fuerte. Ojalá lo podamos entender cada uno de nosotros. Y yo quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, al doctor Ismael Piedra Noriega, su excelente conferencia el día de hoy, e invitarles a todos ustedes a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Muy buenas noches y hasta pronto. Buenas noches a todos.